Hola amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas. Un podcast en el que, como ya sabéis, mi objetivo principal es ayudar al mayor número de personas posible a darse cuenta de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy totalmente convencido de esto, de verdad. Y no es... no se trata del típico discurso motivacional vacío, no. De verdad, lo creo al 100%, como decía. Así que nada, vamos con el episodio de hoy. Y en el episodio de hoy, en el número 29 del podcast, voy a hablar de las diferentes etapas en el proceso de aprendizaje de un idioma, ¿vale? Y voy a hablar de ellas porque creo que es importante, es importante hablar de ellas en el sentido de que es importante saber qué esperar en cada etapa. O, quiero decir, es importante saber, por ejemplo, que cuando estás empezando a aprender un idioma, es completamente normal que no seas capaz de producir nada, ¿vale? Y sé que esto puede parecer obvio, pero nuevamente, si miramos el enfoque gramatical tradicional, no es tan obvio. Porque con este enfoque, la mayor parte de los casos casi que nos obligan a empezar a producir, pues no diría desde el primer día, pero casi, ¿no? Desde muy pronto, cuando claramente no estamos preparados para ello, ¿sí? Como digo siempre, porque el proceso no funciona así, no porque se nos den mal los idiomas, porque el proceso no vaya a funcionar nunca, etcétera, y otras creencias, porque pensemos que somos muy mayores o no tiene nada que ver, ¿vale? Simplemente cómo funciona el proceso. Y como siempre lo vemos en los niños pequeños cuando... O sea, en el caso de los niños pequeños con su lengua materna, que están escuchando el idioma durante bastante tiempo hasta que están preparados para empezar a hablar, ¿no? Y ya a nadie le preocupa que el niño tenga 6 meses y no pueda decir nada todavía. Simplemente entendemos que es parte del proceso natural, ¿no? Pues con los adultos, aunque los recursos utilizados sean diferentes... el proceso es el mismo, los principios son los mismos porque es como funciona el mecanismo del lenguaje del cerebro, ¿sí? Pero bueno, vamos con el tema de hoy, entonces. Y bueno, la primera etapa al aprender un idioma, ¿sí? Y bueno, vamos a imaginar, o sea, voy a hablar de la situación en la que estás aprendiendo un idioma desde cero absoluto, ¿vale? Entonces... la primera etapa, digámoslo así, es aquella en la que, como decía, estás empezando de cero absoluto y esto depende un poco del idioma, pero en general, cuando empiezas desde cero absoluto, ni siquiera los recursos más sencillos como dibujos animados, cómics, etcétera, son o resultan comprensibles para ti, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos, vas a necesitar pues o profesores que te ayuden a empezar a aprender el idioma, por supuesto, a través de historias, juegos e ideas interesantes basadas en los principios correctos, ¿sí? No me refiero a estudiar gramática y esas cosas, por supuesto. Entonces, digamos que en esta primera etapa en la que estás empezando a aprender un idioma, dependes completamente de otras personas para que te ayuden a llegar hasta un punto en el que seas tú capaz de continuar con el proceso por tu propia cuenta, ¿no? Y entonces, como decía, en la mayor parte de los casos es así, ¿no? Y salvo en casos como de idiomas similares, como en mi caso como nativo español, ya lo he comentado algunas veces que cuando empecé a aprender italiano, al ser idiomas relacionados, pues... pude empezar a ver dibujos animados desde el principio, ¿sí? Entonces, si se trata de otro idioma completamente diferente, como el polaco, el ruso, el árabe, el chino, etcétera, pues ni siquiera los recursos más sencillos te van a resultar comprensibles. Entonces, probablemente vayas a necesitar profesores que te ayuden en ese proceso, ¿no? Pero lo más importante, sea cual sea la situación, ya se trate de clases con profesores o dibujos animados en el caso de idiomas relacionados, lo más importante es, como siempre, seguir exponiéndose al idioma a través de
recibir información comprensible. Ya lo he dicho millones de veces y lo seguiré repitiendo, que aprendemos idiomas al escuchar y al leer cuando entendemos el mensaje. Es así de sencillo. Y que nuestra capacidad para hablar, para producir, aparecerá eventualmente en el futuro como consecuencia de ello, ¿sí? O sea, eso es totalmente clave para entender el proceso de aprendizaje de un idioma. Que aprendemos al escuchar y leer, y nuestra capacidad para producir aparece finalmente como consecuencia de ello. Y no como causa, que es lo que siempre nos han dicho en las clases gramaticales tradicionales, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo repito muchas veces, pero creo que es fundamental entenderlo, ¿no? Entonces, obviamente, en esta primera etapa, todo en lo que necesitas centrarte es en recibir información en tu idioma objetivo y no preocuparte ni lo más mínimo por empezar a producir, porque ya te lo voy diciendo y estoy seguro de que tú mismo o tú misma lo has comprobado en tus propias carnes, que eres incapaz de producir nada en el idioma cuando estás empezando. Y como decía al principio, es totalmente normal, no pasa absolutamente nada, el proceso está funcionando. Si escuchas y lees en el idioma y entiendes el mensaje, el proceso está funcionando. Ya está, no te tienes que preocupar de nada más, ¿sí? Sé que es posible que requiera un poco de fe, pero de verdad, creedme que, o sea, yo lo he vivido en mis propias carnes, lo veo en mis estudiantes, lo veo todos los días en gente diferente y al final, nuevamente, es el mismo proceso por el que todos aprendimos nuestra lengua materna. O sea, no me estoy inventando aquí nada, ¿vale? Muy bien. Esa es la primera etapa. Después, hay una segunda etapa en la que ya llevamos un tiempo exponiéndonos al idioma, ya sea a través de dibujos, cómics, recursos sencillos o clases, y empezamos a tener acceso a recursos más interesantes para seguir con el aprendizaje por nuestra propia cuenta, ¿sí? Entonces, en el caso de las clases, por ejemplo, pues cuando llevamos ya un tiempo con clases, llegará un momento en el que por nuestra propia cuenta seremos capaces de pues empezar a ver dibujos o leer cómics sencillos. Esto depende del idioma, por supuesto, ¿no? Pero al final todo se trata de probar cosas, cuando pienses que estás preparado o preparada para un recurso un poco más complicado, pues pruebas que lo entiendes, perfecto, que no, pues vuelves a algo más sencillo y ya llegarás más adelante. O sea, es una cuestión de sensaciones también. Si tú tienes la sensación de que te enteras de lo que pasa en ese nuevo recurso o no, pues pruebas algo un poco más difícil. Si te enteras, perfecto. Si no, pues vuelves a algo un poco más sencillo, como decía. O sea, no hay una varita mágica para decir en el momento exacto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, luego en el caso de idiomas más similares, pues es probable que después de exponernos al idioma a través de dibujos, cómics, etcétera, pues ya seamos capaces de entender recursos un poco más complejos e interesantes como, no sé, documentales, por ejemplo, se me vienen a la mente, ¿no? Que es un poco lo que hice yo con italiano. Que después de exponerme al idioma a través de dibujos, cómics, etcétera, empecé a ver documentales de viajes, por ejemplo, que es un tema que me interesa mucho. Y además los documentales, así saliendo un poco del tema de hoy, los documentales, especialmente esos en los que hay un narrador que suele tener un estilo más descriptivo, más pausado, habla más claramente, son un recurso bastante interesante porque son más comprensibles que no otro tipo de recursos como, por supuesto, series, películas, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto, digamos que nuestra comprensión ha mejorado ya bastante. Empezamos a comprender de qué va el idioma, por decirlo de alguna forma sencilla, ¿no? Pero podemos entender cosas más complejas que nos hagan ya depender un poco más de nosotros mismos en el proceso de aprendizaje del idioma, lo cual siempre son buenas noticias, ¿no? Porque al final, cuando estás empezando desde cero y más en un idioma completamente diferente, al depender de un profesor para seguir mejorando, pues siempre vas a tener un límite, pues no sé, o un límite de tiempo, o un límite de dinero, depende de las circunstancias, ¿no? Pero digamos que al no depender todo al 100% de ti, pues siempre es un poco más complicado. Mientras que cuando llegas a esta segunda etapa, pues
ya por tu propia cuenta puedes empezar ya a instaurar hábitos de, pues, no sé, de ver 10, 15 minutos, 20 minutos al día de dibujos, de leer cómics, de documentales, como decía, el recurso que sea, ¿no? Porque al final, simplemente con ese hábito de 15, 20 minutos al día, ya va, pues la exposición al idioma va a saltar de 1 a 2 horas semanales de clases que hacías normalmente, pues a, no sé, 4 o 5, por ejemplo, entre las clases y los documentales, dibujos que ves por tu propia cuenta, ¿no? Entonces ya estás acelerando el proceso, digámoslo así, ¿no? Y vas a seguir mejorando más y más. Pero nuevamente, incluso en esta segunda etapa, todavía no vas a ser capaz de producir en el idioma. Y nuevamente, es completamente normal y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Y o sea, voy a repetir esto en todas las etapas porque creo que es lo más importante. Darse cuenta de que en un momento dado, si no eres capaz de comunicarte, no pasa nada, absolutamente nada. 1 y 2 es normal, porque es como funciona el proceso. Y 3, que si... A ver cómo lo explico esto. Si no eres capaz de comunicarte en un momento dado, no eres capaz, ¿vale? O sea, me explico. No hay un atajo en ese momento dado que puedas hacer para comunicarte, o no hay una técnica de memorización que te ayude a comunicarte cuando todavía no estás preparado. No, ¿vale? Si no estás preparado para comunicarte todavía, lo único que quiere decir es que necesitas exponerte más al idioma y llegará un momento en el que serás capaz de comunicarte. Punto. Así de sencillo. Y además lo irás viendo tú poco a poco, como que las palabras, las frases te empiezan a salir de forma natural poco a poco, casi sin darte cuenta, ¿no? Incluso a veces tú mismo te encuentras en situaciones, estás en casa, tú misma estás en casa y empiezas a darte cuenta como que en tu cabeza como que empiezas a construir frases. No sé si tiene sentido y si os pasa también, yo creo que sí. Pero a medida que te sigues exponiendo al idioma y vas mejorando tu capacidad de comprensión, vas entendiendo más y más, empiezas como que a construir frases en tu cabeza así de forma aleatoria sin darte cuenta, ¿sí? Y digamos que eso es que el proceso está funcionando y poco a poco te vas acercando más a ese momento en el que vas a ser capaz de comunicarte, ¿no? Pero como decía, nuevamente en esta segunda etapa todavía no eres capaz de comunicarte, está todo bien, no pasa absolutamente nada y nuevamente, en todo lo que te tienes que concentrar es en recibir información comprensible. Ya está. Muy bien, y después de esta segunda etapa, pasamos a la tercera, en la que nuevamente has estado escuchando, leyendo en tu idioma objetivo durante un tiempo, el tiempo que sea, ¿sí? Y ya... O sea, ya tienes un conocimiento bastante interesante del idioma y ya eres capaz de entender cada vez más y más y puedes empezar a entender recursos más complejos todavía. Como siempre, cuando se trata de entender recursos más complejos, lo que digo siempre, prueba y si lo entiendes sin problemas, si entiendes el mensaje sin problemas, como digo siempre, no todas y cada una de las palabras, sino el mensaje, lo que está pasando en la historia, ¿no? Si lo entiendes, pues adelante, sigue con ese recurso y porque te está ayudando mucho. Y si no, si pruebas algo un poco más complejo y todavía no lo entiendes, pues vuelves a lo anterior y ya llegarás ahí, ya está, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Y aunque pueda sonar un poco mal a veces, quiero decir, aunque esto que digo de que probar un recurso más complejo y si no lo entiendes volver a otro anterior más sencillo, puede sonar como un paso atrás, pero no lo es. Simplemente es continuar haciendo lo que venías haciendo porque al final es lo que necesitas para seguir mejorando y además estoy hablando de ver documentales de temas que te interesan, de leer cómics o libros, no sé, libros un poco más sencillos para adolescentes, por ejemplo. O sea, no sé, quiero decir que en ningún momento estoy hablando de estudiar gramática, hacer ejercicios y cosas de ese estilo, ¿no? Sino de actividades interesantes, ¿sí? O no sé, o los intercambios de idiomas de los que he hablado muchas veces, en los que, por ejemplo, si no estás preparado o preparada para empezar a hablar todavía, puedes hacer un intercambio de idiomas en los que ambos participantes habléis en vuestro idioma materno, por ejemplo, ¿no? Así no estás forzado o forzada a comunicarte cuando todavía no estás preparado o preparada, ¿sí?
Y bueno, en esta tercera etapa ya empiezas a ver como que ya empiezas a ser capaz de comunicarte en el idioma. Sí, es como en otro vídeo que comenté aquí en el canal, ¿sí? Bueno, en mi proyecto en general, que me llevó aproximadamente unas 500 horas de exposición al italiano para llegar a un punto en el que era capaz de comunicarme de forma natural. Por supuesto, estoy hablando de ser capaz de comunicarme de forma natural, pero en ningún momento estoy hablando de fluidez en el idioma. O sea, un margen de mejora muy grande todavía a partir de ese momento, ¿vale? Pero aproximadamente ese es el tiempo que me llevó. Y si, bueno, en mi canal de YouTube tengo el vídeo en el que lo explico más a fondo, y además en la descripción del vídeo está el documento. En la descripción, el primer comentario, no me acuerdo, está el documento en el que escribí absolutamente todas las actividades que llevé a cabo, todos los recursos que utilicé para aprender el italiano, hasta esas 500 horas, ¿sí? O sea, todos los dibujos, cómics, documentales que vi, ¿vale? Y en qué momento de mi aprendizaje, el primer mes, segundo mes, tercer mes, etcétera. Pero por daros una referencia, esas 500 horas para llegar a ese punto en el que fui capaz de empezar a comunicarme de forma natural, ¿sí? Y entonces, nuevamente, en este punto ya es como, digamos, es el punto en el que todo empieza a mejorar ya mucho, porque ya empiezas a ver los frutos, digamos, de estar escuchando el idioma durante bastante tiempo, empiezas a ser capaz de comunicarte, como decía, que al final es el objetivo que todos tenemos, ¿sí? Y lo haces de forma natural, además, y mientras continúas exponiéndote al idioma a través de actividades y recursos interesantes, ¿vale? Y aunque en esta tercera etapa, obviamente las etapas es una... O sea, no hay ningún estudio científico específico que diga primera etapa hasta aquí, segunda hasta aquí, tercera hasta aquí. Lo estoy resumiendo un poco así en líneas generales por lo que yo he visto en mi propia situación, ¿no? De esa primera etapa de simplemente escuchar sin ninguna capacidad de comunicarte. Esa segunda etapa en la que continúas escuchando y aunque todavía no eres capaz de comunicarte, empiezas a construir cosas en tu cabeza, digamos, ¿no? Y ahora ya esta tercera etapa en la que, nuevamente, todo en lo que tienes que centrarte es en continuar exponiéndote al idioma. Eso continúa durante todo el proceso, porque es lo que te va a ayudar a seguir mejorando. Como digo siempre, aprendemos al escuchar y al leer, y nuestra capacidad para comunicarnos, para hablar y para escribir aparecen como consecuencia, ¿sí? O sea, nuevamente, todo lo que necesitas centrarte en esta etapa es en seguir exponiéndote al idioma. Y lo bueno es que en este punto ya eres capaz de entender bastante del idioma y puedes disfrutar de recursos más complejos y más interesantes, como decía. Sí. No sé, puedes probar series, películas. Quizá dependiendo del tema pueden ser más complicadas o menos, ¿no? Comedia, por ejemplo, siempre es más complicada, por poner un ejemplo, ¿no? Pero se trata de probar, como siempre, ¿sí? O puedes empezar a leer libros más complejos también. O sea, digamos que esta tercera etapa ya es el punto en el que ya, digamos que puedes disfrutar del proceso con recursos casi como una persona nativa, ¿sí? O sea, con recursos que ya estás disfrutando en tu propia lengua nativa. Entonces, o sea, no supone ningún esfuerzo en absoluto, ¿sí? Desde ese punto de vista. Y finalmente, la cuarta etapa, ¿sí? Pues nuevamente, te has estado exponiendo al idioma a través de escuchar y leer, pues, y empezando a ser capaz de comunicarte en esa etapa tercera que decía, pues, al final llega un punto en la cuarta etapa en la que ya eres capaz de comunicarte prácticamente en cualquier situación, especialmente en la vida informal, llamémoslo así. Igual dar una conferencia puede ser más complicado, ¿no? Pero quizás no por tus competencias lingüísticas, sino por también la presión, si no estás acostumbrada a ella, etcétera, que se junta con que sea un idioma extranjero. No sé, una idea que se me viene a la mente, ¿no? Pero bueno, digamos que ya has llegado a ese punto en el que puedes comunicarte perfectamente con personas nativas y al final era el objetivo que tenías, ¿no? Y ya puedes disfrutar de cualquier tipo de recurso para
una vez más, continuar mejorando más y más, porque al final, o sea, en mi caso, por ejemplo, en el caso del inglés, se puede comunicar perfectamente en cualquier tipo de situación, pero continúo, o sea, no lo hago como hábito, como en el caso de otros idiomas en el que estoy más atrasado y necesito exponerme más para seguir mejorando. En el caso del inglés, no lo hago de forma... No lo hago de forma deliberada, digamos, no lo hago a propósito, ¿no? Pero continúo exponiéndome al idioma constantemente, todos los días, hasta sin querer casi, pues no sé, viendo la NBA en inglés, por ejemplo, o escuchando algún podcast de algún tema que me interesa, etcétera. O sea que no lo hago deliberadamente a propósito un cierto tiempo al día, como si con otros idiomas como portugués, italiano, francés, polaco, etcétera. Pero continúo exponiéndome porque al final sé que es lo que me sigue ayudando a continuar mejorando incluso todavía más, que siempre hay margen de mejora, ¿sí? A pesar de que te puedas comunicar perfectamente. Y nada, pues eso, en este punto, pues como decía, ya pues puedes comunicarte con personas nativas, puedes quedar con amigos o amigas de hablantes nativos del idioma, puedes hacer intercambios de idiomas, puedes ver películas, series, etcétera. Entonces, en estas etapas, tercera y cuarta, digamos que ya estás en el punto en el que dependes completamente de ti mismo o de ti misma y pues ya puedes decidir exponerte el idioma 4 horas al día si así lo prefieres, en lugar de los 30 minutos del principio, los 20-30 minutos del principio, en los que, claro, cuando estás empezando y estás viendo dibujos animados y el idioma, o sea, todavía no entiendes mucho, es más complicado exponerse durante más tiempo al día al idioma porque te cansas más, ¿no? Te cansas más y los recursos tampoco son tan interesantes para ti como adulto, digámoslo así. Pero en este punto de tercera y cuarta etapa, al final es un poco vivir la vida que ya estabas viviendo, pero en parte en otro idioma, digamos, ¿no? Pues si ya veías películas en tu idioma materno, pues ahora las ves en ese idioma. Si ya quedabas con amigos en el idioma materno, pues ahora quedas en el nuevo idioma. Si hablabas con gente, pues ahora hablas con gente en el idioma objetivo, ¿sí? Ya sea en la vida real, online, como sea, ¿no? Pues si leías libros y escuchabas podcasts en tu idioma materno, pues ahora los escuchas en tu idioma objetivo. Entonces, este ya es el punto en el que el proceso depende completamente de ti mismo si ya no necesitas clases, ya desde hace bastante, digamos. Y ese es el punto, el objetivo que todos teníamos al principio, ¿no? Así que nada, pues este es el episodio de hoy, sí, con las 4 etapas, como comentaba, y nuevamente, déjame en los comentarios si estás escuchando este episodio en YouTube o en cualquier plataforma en la que puedas dejar tus mensajes, tus comentarios, sobre si estás de acuerdo, si has notado unas sensaciones similares, ¿sí?, en tu aprendizaje. Pero yo creo que es así, creo que es importante hablar de ello, principalmente por esa parte de no forzar la producción que siempre hablo, o de no frustrarse por no ser capaz de comunicarse en el idioma, porque simplemente si estás aplicando los principios correctos, el hecho de que no seas capaz de comunicarte todavía simplemente quiere decir que no has llegado a ese punto aún y que necesitas exponerte más al idioma, ¿sí? Entonces, creo que es un tema importante del que hay que hablar más a menudo, porque creo que, como he dicho en otras ocasiones, la principal causa de frustración en un estudiante de idiomas es no ser capaz de comunicarse como le gustaría, ¿no? Y creo que es importante hablar de estas etapas y qué puedes esperar o qué es normal, digamos, para darnos cuenta de que si no somos capaces de comunicarnos es perfectamente normal. Y aunque no lo seamos, el proceso está funcionando si aplicamos los principios correctos. Es igual que el caso de los niños que tienen 1 año y no dicen ni mu todavía, pero entienden bastante cada vez más y lo muestran con gestos físicos, etcétera, y el proceso está funcionando y todos sabemos que está funcionando y en nadie nos preocupa el hecho de que el niño o la niña no hable todavía, ¿no?
Al final se trata un poco de lo mismo y de seguir los mismos principios, como digo siempre. Pues nada, muchas gracias amigo, amiga, por escuchar este episodio hasta el final. Y nos vemos en el próximo con un nuevo tema interesante relacionado con el aprendizaje de idiomas. Nada, que tengas un buen día donde quiera que estés. Y gracias. Chao.